Bueno, quiero saludar a toda la audiencia y celebrar, digamos, esta iniciativa, esta segunda temporada de los diálogos IICA Brasil, y queremos inaugurarlo con un invitado muy especial, Olivier Antoine. Además de ser un querido amigo, es un francés que vivió muchos años en Argentina y también en Brasil, y que se especializa en algo muy particular, que es la geopolítica de los alimentos. Siempre la geopolítica se basa quizás en cuestiones de armas, en cuestiones de política, en cuestiones de seguridad, pero hay pocos especialistas en el mundo que trabajen en geopolítica de los alimentos. Así que gentilmente lo hemos invitado a Olivier a hablar un poco de la geopolítica de los alimentos, su relación con América Latina y por supuesto con Brasil. Él trabaja en la Universidad de Bordeaux, así que es un enorme honor que estés compartiendo este tiempo con nosotros, Olivier. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Gabriel. Muchísimas gracias a vos y obviamente a toda la gente que te acompaña. Y bueno, un gran saludo a todas las personas del ICA, de Brasil y toda la audiencia que estará, espero, disfrutando nuestra charla. Y bueno, espero abrir algunos puntos de encuentro, otros quizás de debate, pero de diálogo, más que todo de diálogo, para poder hacer avanzar ideas y encontrar qué es eso hoy en día que me preocupa tanto y está por preocupar gran parte de la humanidad, que es la geopolítica de la alimentación y la agricultura. Olivier, me gustaría comenzar nuestra entrevista a partir de una afirmación que yo te voy a hacer, pero para hacer un contrapunto. Cuando uno analiza los números agregados de América Latina como un todo, encuentra que a nivel global América Latina está perdiendo posiciones en casi todos los aspectos, ¿no? Generalmente cuando uno compara América Latina de hace 10 o 20 años atrás, es como que va ganando en intrascendencia a nivel global. Y cuando uno también se pone a analizar los ejes que América Latina tiene para recobrar esa importancia, para recuperar los casilleros perdidos, encuentra al sector de los alimentos, y permitime también decir el sector de los servicios ecosistémicos, como dos ejes muy importantes de cara al futuro, que si articula la acción colectiva de sus países, podría tener un destacado rol en el desarrollo global. ¿Qué opinas de esta afirmación? Mira, afirmar que hay una intrascendencia actual de América Latina para mí es alucinante. Es alucinante por más que pueda ser real, que se pueda medir de alguna forma, por una simple razón. Hoy más que nunca está en el centro de las preocupaciones internacionales el papel de la agricultura, el papel de la alimentación. Más ahora, después de la pandemia del COVID, nos damos cuenta de la necesidad imperiosa de la humanidad de nutrirse, y de que nutrirse no solamente es ir a un supermercado y encontrar comida. Eso es todo un sistema, varios sistemas alimentarios que van desde el productor hasta el consumidor, con toda una logística, toda una necesidad de control, de plagas, de controles por el mundo aduaneros, todas unas cadenas de suministro de servicios y demás. Es una gran cadena que sin esta cadena, básicamente mucha gente en esta tierra no puede comer, se muere. O sea, América Latina quizás es uno de los primeros. O sea, tenemos gigantes como Brasil, como Argentina, tenemos a México, que son ahí en el top 10 de los productores mundiales, y ver que al fin y al cabo eso no es trascendente me llama mucho la atención. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué está pasando ahora para que tengan este lugar? No puede ser posible cuando esos países estén ahora brindando seguridad alimentaria, o sea, no solamente seguridad alimentaria, pero seguridad hídrica,
porque lo que proveen es tierra, agua, semillas, clima. En algunos casos, pero no en todos, sé que es muy controversial, obviamente en Sudamérica, en Latinoamérica en general también, protección de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos. O sea, todo esto lo provee este continente, pero no en forma paulatina, lo provee en masa. O sea, realmente se puede decir que es un actor central de la seguridad alimentaria mundial. Ahora, eso si no se utiliza de una manera diplomática, geopolítica, geoestratégica, ahí creo que es una falta quizás de los políticos del continente, porque obviamente los que reciben, algunos países quizás están en gran situación de debilidad, podemos pensar en algunos países africanos, por ejemplo, incluso algunos países mismos de Latinoamérica, algunos países del Caribe, algunos países, pensemos en Haití, algunos países de Centroamérica, los del corredor seco, que tienen grandes problemas de abastecimiento y producción de alimentos, pero otros países reciben esa seguridad. O sea, hicieron como colocaron su seguridad alimenticia entre las manos de Brasil, de Argentina. Estoy pensando nada más ni menos que en China. China, que es un actor clave hoy en día, que está subiendo en su pelea de hegemonía de poder con Estados Unidos. China está aprovechando completamente la producción latinoamericana. Eso no es neutro. No es neutro tanto para los países débiles como para los países potentes. Y eso no debería de ser una razón, una causa, un aliento para que los países latinoamericanos, suramericanos, se definan como un eje central de lo que es la sobrevivencia de este mundo. Sabes que yo, interpretando tus palabras y poniéndolas de una forma distinta, y conociendo, por supuesto, la realidad de Latinoamérica, creo que nosotros no hemos podido articular una acción colectiva entre los países que nos permita estructurar una diplomacia que de alguna manera articule esta trascendencia global que tiene América Latina y que la pueda no solamente poner en valor, sino también proyectarla hacia el futuro. Entonces me parece que esta ausencia de acción colectiva de alguna manera limita esta recuperación de trascendencia que yo te decía en la afirmación. ¿Vos crees que esto es así? Sí, totalmente. Bueno, tomemos un ejemplo que es quizás un dolor de cabeza para muchos diplomáticos, el Mercosur. El Mercosur, que debería ser, son solamente 4 países. No estoy hablando de la Unión Europea, que somos 27, éramos 27, ahora somos 26, y con todos los dolores de cabeza que hay para tratar de que nos pongamos de acuerdo entre, no sé, Finlandia, Portugal, Francia, Polonia. Bueno, basta ver con lo que nos pasó con Inglaterra. Estamos hablando de 4 países, 4 países que además tienen 2 que son gigantes de la producción agropecuaria y donde muchas veces no encuentran intereses en común, no logran hacer una colectividad. Obviamente voy a salvar la distancia, el tiempo, las idiosincrasias de cada actor, de cada país. Alemania y Francia pudieron amistarse después de la Segunda Guerra Mundial y una de las claves de esa amistad fue la política agrícola común, que tanto se están rechazando los países del Mercosur, pero fue un eje de construcción de la Unión Europea, por más que tenga todas las debilidades posibles. Yo no estoy diciendo que el Mercosur debería tener una política agrícola común, o sea, quizás no es el ADN no es el ADN del Mercosur, tampoco de los gobiernos que se encuentran adentro del Mercosur, pero
algún punto de encuentro debe haber. No puede ser que no puedan estar negociando mano en mano, sabiendo que hoy en día, además, los actores de Brasil, de Argentina, de Uruguay y Paraguay, pero más que todo, yo diría, Brasil y Argentina, están trabajando en cada país. Hay muchos intereses encontrados en la producción de soja, la producción de maíz, o sea, esos commodities que son tan importantes. Brasil tiene no sé cuántos frigoríficos en Argentina, o sea, se podría encontrar muchos puntos. Después, detrás del telón, que hay digamos, entre las dirigencias políticas y los momentos de encuentro y desencuentro, ya sé que es muy complicado, pero sabiendo que eso representa un eje tan vital para la humanidad y que eso puede controlarse en una colectividad tan pequeña como el Mercosur, los países del Mercosur, o sea, 4 países producen más de la mitad de soja, de maíz, de carne. Podríamos agregar seguro muchas otras cosas, si hablamos de caña de azúcar con Brasil, Paraguay, Argentina, o sea, cosas que son imprescindibles a la humanidad de cada día. ¿Qué sería nuestra humanidad sin todo eso? Pero parece que todavía quieren estar jugando, pelear. En algún momento, ¿estás seguro? No vamos a erradicar las chicanas entre Argentina y Brasil, eso, pero yo ahí un poco de manera utópica, quisiera decir, dejémosla en la cancha de fútbol, y que se suban a otro ring a pelear en común, y yo creo que eso sí les daría un peso muy, muy fuerte en ese Sí, sentido de la agricultura. yo te escuchaba y bueno, casi esta región es responsable casi de 1/3 del comercio mundial de alimentos. Y además, Olivier, como decías vos, Argentina, Brasil, Paraguay son productores muy importantes de soja del mundo, los más relevantes. Y en el tema cárnico yo también te escuchaba. Imagínate que Argentina cerró sus exportaciones y obviamente que ahí la relación entre los países es de competencia y tratar de aprovechar los espacios que el otro deja. O sea, se abren un montón de interrogantes respecto a la estrategia de producción cárnica y que creo no hace a tener una sólida política exterior de apertura de mercados, de negociación conjunta, de tener más fuerza, que creo fortalecería el conjunto de las macroeconomías de los dos países y por lo tanto el dinamismo económico y comercial de los dos, ¿no? Pero vos Totalmente. sabés que hay un tema, Olivier, que yo sé que vos seguiste mucho, que me interesa mucho tu opinión, porque ya que no nos une esta mirada de prosperidad y esta mirada con optimismo hacia el futuro, hay una serie de inquietudes de los sistemas alimentarios de Latinoamérica que han sido puestos arriba de la mesa, estas inquietudes, por Naciones Unidas, no en cabeza de FAO, ¿no? Sino en cabeza de Naciones Unidas. Yo creo, esto lo dice Gabriel Delgado, una extraña asociación entre una buena parte de las startups que están produciendo nuevas proteínas y un poco la lógica de política agrícola europea y su posición respecto a la agricultura americana como un todo, no la de Estados Unidos, sino la del continente americano. Y se ha organizado un Global Summit en donde se habla de transformaciones totales de la producción agropecuaria, que obviamente que tiene un montón de cosas por mejorar. Los sistemas alimentarios de nuestros países tienen muchas cosas por mejorar, pero de ninguna manera, pero de ninguna manera se consideran, o por lo menos nosotros consideramos, que tiene que haber una transformación total, porque eso impactaría los niveles de productividad, los precios de los alimentos del mundo, por la importancia que tiene esta región y estos sistemas alimentarios que, insisto, tienen que ir en un camino de mejora continua. Pero creo que esta acción despertó, sí, digamos, el interés por generar una acción colectiva entre los países defensiva, en donde se estructuraron mensajes comunes, hubo consensos respecto a ver qué decir respecto del tema. ¿Qué opinás de este efecto, este extraño efecto de acción colectiva positiva a partir de una amenaza?
Bueno, me parece que estamos encontrando quizás una primera puerta de salida a todo eso, pero me parece primero que la respuesta es muy buena. Primero porque en un principio ese Global Summit no iba a ser realmente muy global, era una iniciativa europea y chao China, chao Suramérica. Ahora era como, bueno, ¿cómo podemos armar un buen negocio para asegurarnos el futuro de un mercado que es África? Encontrar una manera también de defender los intereses europeos de la llegada de los intereses suramericanos en el mercado, porque obviamente hay una fuerte competencia. Ya no estamos en los años 80 en que solamente se regía el comercio mundial agrícola y de alimentos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ya hay muchos otros actores. Estamos en una multilateralidad también agrícola y de producción de alimentos. Así que me parece muy bien que haya habido una reacción, primero para decir que existen, que cómo es posible que haya un inicio de reflexión global acerca de los sistemas alimentarios sin tomar en cuenta la posición y la postura que podría tener Latinoamérica. Eso me parece muy bien. Segundo, muy bien que lo hayan hecho en común y no de manera dispersa. Y eso tiene que seguir. Ahora un tercer punto, estamos en un momento en que, bueno, se habla mucho de la vuelta de la Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Ya sabemos que sí hay una muy fuerte competencia entre los dos países. De hablar de Guerra Fría quizás sería un poco equivocado. Hay un nivel de intercambio comercial brutal entre los dos países. En los años 80 no había ninguna empresa norteamericana invirtiendo en la Unión Soviética. ¿Qué sería de Apple? ¿Qué sería de Tesla sin las fábricas que están produciendo en China? Pero obviamente eso no quiere decir que no haya una especie de una guerra por la hegemonía global y que obviamente China tratan de arrinconar a China. Y bueno, uno de los puntos débiles de China es su seguridad alimentaria. Tiene que importar muchos alimentos y tiene una población que va no solamente creciendo, por más que el crecimiento es lento, pero numerosa, creciendo, con un nivel de poder adquisitivo cada vez mayor. O sea, estamos obviamente frente a una situación que hay una demanda que siempre es más importante y China va a tener que abastecerla. Pero lo interesante es que en todo eso, el juego de China de querer apoderarse de algunas organizaciones internacionales, FAO y demás, tener un poder, encontrar maneras de influir sobre los sistemas alimentarios a través de quizás las reglas de las normas. Eso es muy importante en ese sector. Tratar de influir ahí. Vemos que la reacción fue hacer un Global Summit casi dejando afuera a China y la FAO, y también a los que abastecen, que son los primeros, digamos, seguros de vida de la seguridad alimentaria de China, que son Argentina, Brasil, los países de Latinoamérica. Eso me parece que hay que ver que hoy en día esa reacción que tuvieron ustedes es muy buena, pero a ver, no puede ser la primera y la última. Eso va a seguir porque es ese juego de competencia. Ya vemos cómo se está incrementando en los últimos 2 meses a una velocidad que no habíamos visto en mucho tiempo. Así que creo que eso hay que tener mucho cuidado y me parece muy bien que lo hayan hecho. Ahora, los promotores de ese summit básicamente son los europeos. Europa no trabaja la agricultura de la misma manera que Latinoamérica y que muchos otros continentes. Yo soy francés, he vivido en Argentina, en Colombia, en Brasil, he viajado en todo el continente, hace más de 20 años que conozco este continente, sigo viajando mucho. La realidad es, hablando de agricultura, vos decías la geopolítica, siempre la gente piensa en guerra, armas, diplomacia dura, guerra fría, pero
la primera cosa de la geopolítica es que se desarrolla sobre territorios, y que mejor que la agricultura para definir un territorio y para entender qué es un país, cómo se desarrolla, cómo fue su historia, cómo se va a insertar en el mundo. Es muy distinto estar en mi país, ahora en Francia, donde tenemos muy poca superficie productiva, bien, con una muy alta productividad, pero peleando, digamos, metro cuadrado por metro cuadrado, hectárea por hectárea, para que se deje de artificializar la tierra, tratando de encontrar maneras, porque sabemos que nuestra producción es limitada, no hay otra opción. Con centenares de años de quizás mala conducta de la tierra. Hemos perdido mucha capa de tierra, de productividad de la tierra en esos centenares de años. Hemos perdido metros. Y estamos ahora viendo que eso es una dificultad. Y del otro lado tenemos países como Argentina, como Brasil, dejando de lado la problemática ambiental, si hay deforestación por agricultura o por ganadería. Dejando de lado eso, simplemente a mí muchas veces me dicen, no, en Argentina producen soja, es una barbaridad. ¿Por qué? No, han deforestado y no. Argentina era una gran planicie, la Pampa era una gran planicie, sigue siendo una gran planicie. O sea, por más que cueste, eran millones y millones de hectáreas disponibles, que no la tenemos. ¿Sabe? Y está claro que no se puede trabajar de la misma manera que nosotros en unas pocas hectáreas. Pero lo inquietante, por un lado, es que los países que piensan, que tienen una mirada puesta en lo que está pasando en su chacra, en su propia agricultura, trate de imponerlo a los demás. Y eso no. Los sistemas alimentarios son querer hacer tabula rasa de todos los sistemas alimentarios, diciendo, bueno, ahora hay una sola manera de hacer las cosas, es esta, me parece un gran peligro. Un gran peligro, y me parece que del otro lado del charco, del océano Atlántico, se ha reaccionado muy bien. Después, claro que hay muchas cosas para mejorar en Latinoamérica. Como bien lo dijiste vos, Gabriel, los sistemas alimentarios no son perfectos, pero sí son el fruto de un desarrollo en el tiempo, que hay que entender, que hay que respetar y que hay que acompañar para tratar quizá de mejorarlos de una manera u otra. Sí, la verdad que escuchándote, Olivier, yo decía, bueno, muchas de las cosas que pasan internamente en los países, muchas de las cosas que uno ve a nivel mundial, si uno le busca siempre una explicación de segundo y tercer orden, encuentra algún paralelismo con esta tensión que hay entre Estados Unidos y China. Y en este sentido te quería preguntar un tema así relacionado a la carrera, que ya no de producción de alimentos, sino a los equilibrios económicos y también armamentísticos entre estos países. ¿Cómo está esa relación de fuerzas hoy? Y además de eso, ¿cuál es el rol que tiene esta disputa por la conectividad y por el 5G en esa disputa? Bueno, primero la carrera armamentística. Acá en Francia hace 2 días atrás se canceló un contrato de 56 billones de dólares para submarinos. Se canceló el contrato entre Australia y Francia para abrir otro contrato entre Australia y Estados Unidos. Eso entrando en una asociación entre Estados Unidos, un tratado entre Estados Unidos, Inglaterra y Australia, para contrarrestar la influencia de China en el sudeste asiático, en el mar Chino. O sea, eso fue discutido por el mundo. China salió a emitir un comunicado que eso iba obviamente a acelerar esa carrera de armarse en la región. Bueno, digamos que es un poco, digamos, quién del huevo, quién de la gallina. O sea, que China ve hace décadas que tiene potencias militares, y no la menor. O sea, Estados Unidos patrullando en las aguas internacionales que tiene frente a su costa,
obviamente tiene toda la razón del mundo de querer armarse, pero iniciando su carrera, los otros países ahora viendo la potencia de China quieren armarse y bueno, eso sí es muy peligroso. Además que hoy en día no son armas, obviamente hay armas convencionales, fusiles, pistolas, tanques, qué sé yo, algunos misiles básicos, pero hoy en día lo que califica mucho el poder, la hegemonía por el poder en el mundo es las nuevas tecnologías, la conectividad, la inteligencia artificial, todo la dinámica cuántica, o sea, todos esos elementos son centrales hoy en día, o sea, ya hablamos de drones que pueden volar por sí solo con un piloto que está en una sala a 5.000 kilómetros, y ahora vamos a tener drones que van a volar solo con inteligencia artificial, o sea, todo eso tiene obviamente un componente central en esa carrera entre Estados Unidos y China. Además, que hace ya unos años atrás, décadas atrás, China entendió esa curva que había que tomar en la tecnología y se hizo un país de punta en eso, del que dependen ahora muchos otros países. La 5G es un ejemplo entre tantos otros. Hace algunos años atrás, yo creo que 4 años atrás, se tuvieron que casi desechar nuevos aviones de combate en Estados Unidos porque encontraron que toda la tecnología que llevaba adentro y de comunicación pasaba por microchips fabricados en China y no podían detectar si eso iba a ser infectado, hackeado por el gobierno chino. Eran aviones de combate. O sea que eso fue una de las razones por la cual Trump decidió entrar muy duramente en contra de China. O sea, esto sí está en el centro de la escena de la carrera armamentística entre esos dos países, pero también en todo lo que tiene que ver con los demás países, porque acá en Europa hubo sendos debates para saber si se iba a dejar entrar o no Huawei y la 5G de Huawei en el continente, pensando que eso iba a ser una brecha para la defensa del continente. El tema es central, pero yo te diría, estamos recién iniciando eso. Uh-huh. Mira, para cerrar, 2 preguntas te voy a hacer, Olivier, una de corto plazo y otra de largo plazo referida al mismo tema, porque yo también te escuchaba recién y toda esta carrera armamentística y todas estas cuestiones tecnológicas también son tecnologías que se desarrollan para la producción de alimentos, todas. Inteligencia artificial, los drones para el control, bueno, en fin, todas las tecnologías y además todas las tecnologías de ciencias de la vida, que también se cruzan con todas estas industrias, ¿no? El desarrollo tecnológico, las carreras armamentísticas siempre aportaron fuerte al desarrollo tecnológico. Y yo creo que eso puede tener una dimensión importante en el precio de los alimentos en el largo plazo. La incorporación de tecnología siempre tiende a eso. Y esto es de alto interés para nuestros países, ¿no? Y mezclado a eso, y aquí viene un poco la pregunta, también lo que se ve es una tendencia global de los más jóvenes respecto de preferir el consumo de proteínas vegetales a las proteínas animales. Y cuando uno saca las cuentas de seguridad alimentaria global con proteínas vegetales solamente, las cuentas dan muy diferentes a una dieta equilibrada de proteínas animales y vegetales, porque por supuesto en la cadena trófica se ahorrarían muchas proteínas vegetales si la producción de animales crece relativamente. Y eso generaría un mundo, digamos, probablemente de precios de alimentos más baratos y menos hambre en el mundo, en el mediano plazo. ¿Qué ves de todo esto? ¿Qué horizonte te gusta, ¿A qué horizonte te gusta pensar esto? Si al año 2030, si al año 2050, si es una tendencia que no ves. Bueno, en fin, eso me interesaría conocer de tu opinión. Bueno, esa tendencia claramente sí, yo creo que va a crecer.
va a crecer, pero, a ver, estamos hablando, puede ser que mañana salga muy barato la proteína, digamos, esas proteínas que quieren parecerse a carne o reemplazar la proteína cárnica. Ahí hay varios efectos. Primero, si mañana eso llega a tener un éxito planetario con precios baratísimos, bueno, ¿qué haríamos de todas las vacas que están andando por el mundo? O sea, ¿las dejaríamos sueltas o no? Porque si hay que reemplazar las millones de hectáreas donde están ahora, digamos, donde está el ganado, hablamos del ganado, o sea, podemos hablar de carne porcina y demás, pero hablamos del ganado, que es el más emblemático en cuestión de superficie y demás. Yo creo que ahí sería la primera pregunta. ¿Qué haríamos de los ganaderos? Porque siempre está bien esa teoría schumpeteriana de que vamos con la destrucción creativa. Bueno, ahí hay que reflexionar sobre eso. Tercero, mucho se dice del malo que es, yo pongo las grandes comillas, de la producción cárnica por sus aportes a los gases de efectos invernaderos. Eso se puede discutir mucho, muchísimo, porque hay cada vez más demostraciones de que eso no es tanto así. Además de que en el ciclo productivo los aportes, o sea, se come un trébol o una alfalfa que fija azote en el suelo y después va a descargar y va a nutrir también otra vez el suelo. Ese trabajo ecosistémico de la ganadería no lo podría hacer la simple producción agrícola. Ahí entraríamos en la necesidad también de utilizar algún componente de abono orgánico, químico, no sé, pero eso tendría otro impacto, o sea que no todo es blanco o negro, o sea, hay que estar mirando. Pero en caso de que eso suceda y que haya un gran éxito, a mí me parece que hay que hacerse una gran pregunta, más allá de cómo vendría a ser esa producción que sí también produce gases de efectos invernaderos, necesidad de mucha energía, de energía que por otro lado, es barata, es gratuita. El sol, nadie pide nada por el sol. Hasta ahora no nos piden un impuesto solar. Ojalá que esa palabra impuesto solar, nadie acá escuchando lo retome para tratar de imponer algo a alguien en su país, por favor. Pero el impuesto solar, el impuesto a la lluvia, no existe. Eso sí, hay una carga energética inmensa para poder producir un poco de proteína. En el caso de la proteína sintética. Ahora, a nivel muy geopolítico, ¿quién tiene la patente de estos nuevos alimentos? Porque ahí será una cuestión de patentar algo que después se va a vender. Y si vos no pagás las regalías para ese patente, no puedes más comer. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se produciría? ¿Cómo entramos en ese sistema de seguridad alimentaria a nivel después más local? No solamente global, pero más local. Ahora, hablamos mucho de la cuestión de, siempre está en el eje de la tormenta, obviamente, Brasil, Argentina, Paraguay, porque hay deforestación, siempre hay problemas con la biodiversidad, qué sé yo, bla, bla, bla. Y siempre se dice, no se puede así nutrir la humanidad con eso. Y a ver, hay otros continentes, que a mí y un continente en particular, que me gustaría ver desarrollarse país por país, utilizando la misma energía fotosintética, que es África, donde muchos países son cuencas fotosintéticas, con tierra excelente, riquísima, pensando en Mozambique, en Angola, pero donde el desarrollo tiene mucho retraso. Y eso sí, o sea, esos países podrían también producir su propia carne, su propia, no sé, soja o lo que sea. No digo soja porque quizás sería visto como una intrusión externa, pero alguna proteína local, eso sí, no dudo que exista,
No dudo que no todo es blanco o negro, no es una manera de nutrir la humanidad u otra, una nueva que dice a todos los demás, eso no sirve, es así. Porque si no, estamos, y ahí podemos quizás cerrar con esto, estamos volviendo al mismo problema de la energía, fuel versus food. O sea, ¿cómo vas a decir a un país africano, obviamente, que no se puede todavía desarrollar una agricultura que le permita asegurar su propia seguridad alimentaria, decirle ahora vas a hacer, no sé, etanol de caña? Es un poco complicado. No es lo mismo Argentina, Brasil, que tienen mucha superficie. Incluso esos países tienen problema de hambre. Ahí el problema no es la producción, esos son problemas políticos que hay que resolver en la arena política. Pero sería exactamente igual la llegada de esas proteínas sintéticas o esa nueva manera de decir hay que comer eso y no puedes estar haciendo una producción ahora de X poroto de no sé qué, porque podrías comprar eso que es mucho más simple. No, ¿y qué hacemos de la gente que vive en ese país? ¿Qué trabajo les vamos a dar? Y si reciben desde una fábrica simplemente una hamburguesa, un bistec sintético, entre comillas, me parece que estamos eludiendo muchos problemas que tienen que ver ahí con los agricultores y los hombres. Y como vos decías también, la geopolítica es territorios y la ocupación territorial es una política también muy relevante respecto de este eje. Estamos en tiempo, Olivier, yo te quiero agradecer, pero quiero un minuto más que me digas en algo muy reciente, que no tenemos mucha información, pero que por ahí puede ser interesante para que, aunque sea para abrir algún interrogante, pero sí, ya no pensando en el largo plazo como la pregunta de recién respecto de los precios de los alimentos, sino si ves algún vínculo posible entre este problema que se disparó en China estos días, de Evergrande, respecto al dinamismo económico mundial, ¿no? Se dice que la deuda de Evergrande es un par de puntos del Producto Bruto de China. Sí, Entonces, 250 miles de millones de dólares. Exacto. O sea, no. En un minuto para cortar, ¿qué ves de esto? Yo veo que eso demuestra que el modelo chino es frágil, o sea, es muy frágil. Y por más que quiera demostrar mucha fortaleza, que las hay, pero también hay muchos puntos débiles. Sabemos que la burbuja inmobiliaria hace años que se viene hablando, entonces hay que tener mucho cuidado que no haya otras empresas, digamos, empresas con deudas que serían como empresas fantasmas, que funcionan gracias al Estado que no quiere mirar mucho. Y eso sería un grave peligro, me imagino, no solamente para China, pero en cadena para incluso Sudamérica, que está tanto dependiendo de las importaciones chinas. Olivier, un enorme placer tenerte aquí Gabriel. en este primer capítulo de la segunda temporada de los diálogos ICA Brasil. Espero que sigamos en contacto y haciendo actividades juntos en un futuro muy cercano. Te agradezco Con mucho. mucho placer. Muchas gracias.